pues cuando ya me pongo a construir este mensaje, mirándolo en diferentes versiones para estudiarlo, me llamó mucho la atención que en la versión de Dios habla hoy, el título de ese mensaje decía la vida de los primeros creyentes. En la Nueva Versión Internacional yo les leí que decía era la comunidad de los creyentes. Pero también me llamó la atención de que en Nueva Versión Internacional arranca desde el versículo 41, ese título, mientras que en Dios habla arrancaba desde el 43. Pero ¿a qué voy con esto? Que leyendo estas versiones, también la leí en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, venía algo a mi corazón, venían unas preguntas, porque si bien hablaban de la vida de los primeros cristianos, venía una palabra para mí que era la originalidad, o esos primeros cristianos que fueron como originales, podríamos decirlo. Y entonces me puse a investigar qué es un producto original, o tenía esas dudas, cómo saber que somos o no son original, porque hoy en día estamos en un mundo donde hay muchísimas etiquetas, ¿no? Y donde hay muchísimas imitaciones. Tan es así que tuve la oportunidad en algún momento de estar por allá en Medellín, y resulta que ahora, antes escuchaba uno imitación AA, ahora hay AAA, ahora hay 1.1, ¿cierto? O sea, como que cada día esas imitaciones tratan de ser lo más parecido al original, pero nunca van a ser como el original. ¿Por qué? Porque resolviendo estas incógnitas, buscaba qué era un producto original, y decía que un producto original brinda calidad, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de comprar un zapato de una marca original, de un diseñador, esos zapatos como que tienen una mejor calidad, ¿verdad? O cualquier producto. Dice que tienen mayor duración, eso también puede llegar a ser cierto, que tienen mayor resistencia a sus materiales, ergonomía, que tienen instrucciones, ¿sí? Eso es decir, que tienen como un manual de manejo, y que si por algún defecto o por algún motivo se presentaba un defecto de fabricación, la compañía o el productor respondía, ¿verdad? O sea, hay garantía cuando compramos lo original. Pero hubo otros conceptos que me llamaron mucho la atención, porque si bien no eran unos conceptos bíblicos, se ajustan mucho a lo que vivimos en nuestro caminar con Cristo. Porque decía que un producto original realza los valores de creación de su diseñador. ¿Será eso cierto? ¿Será que cuando somos discípulos verdaderamente estamos realzando el valor de Cristo, el valor de Dios Padre como nuestro creador? Yo creo que sí, ¿verdad? Decía que la copia opaca esos valores. En algún versículo de la Biblia, en algún momento creo que hemos leído cuando Jesús llama a los fariseos hipócritas, ¿verdad? Porque eran como una copia, ¿sí? También encontraba que el producto original respeta el diseño de su creador en todos sus detalles. Y esta me impactó muchísimo. El alma de un producto original representa el espíritu de su creador, de su diseñador. Y sí, en algún momento que tuve la oportunidad de estudiar una materia que tenía que ver con diseño, y el profesor le decía a uno que uno debía plasmar, que uno debería darle vida a lo que estuviera dibujando o a lo que estuviera creando, que debía, o sea, que digámoslo así, mi calidad o mi pasión en ese trabajo debía darle como vida, alma. Estamos por ahí a medias viéndonos como por la mitad una película que llama Pinocho, ¿sí? Que está en Netflix, y me daba cuenta que Gepetto prácticamente le da alma a su creación. Bueno, no él, pero él quiso hacerlo por el dolor de su hijo, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que un producto original representa ese espíritu del creador, y un producto original cuenta con un empaque que previene que se abra accidentalmente. Los productos originales cuidan mucho la calidad de impresión y presentación
del empaque. Haciendo como esa analogía del producto original, ¿quiénes creen ustedes que es ese producto original? ¿Y qué vendríamos siendo nosotros? Jesús, podríamos decir que es ese producto original, ¿verdad? Porque nosotros lo recibimos y nosotros venimos siendo ese empaque o al mismo tiempo uniéndonos con Él y pasando a ser un producto original a su semejanza, al ser a su semejanza, ¿verdad? Pero en toda esta investigación me encontré con algo que también le dan esa connotación de original, y es que hay un pecado original, ¿verdad? Existe un pecado original y eso está en la palabra de Dios en Génesis. Y encontraba que la esencia de ese pecado original consistía en el efecto de la culpa de uno o de varios hombres determinados sobre la situación de libertad de los otros. También que el estado de culpa que desde Adán y Eva es inherente a la condición humana y del que uno se libera mediante ¿qué? Mire lo que decía acá, mediante el sacramento del bautismo. Amén. Pero esto para mí se define en lo que hemos aprendido acá en la iglesia. Para mí ese pecado original sencillamente es no acertar en el blanco. Es no acertar en el blanco de recibir a Cristo, de ser como Él y de poder decir, voy a recibir al original, al único, al verdadero, al alfa, el omega, a ese yo soy, ¿sí? Que está escrito, está plasmado en Éxodo 3:14 cuando Dios le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que yo soy el que soy, ¿sí? Y cuando yo leía porque Dios se llama yo soy el que soy, ¿saben por qué? Porque Él es original, ¿sí? Y Él nos da de su originalidad. Entonces, llevando esto, todo esto me llevó a pensar y a entender que esos primeros cristianos de los cuales habla la palabra de Hechos que leímos, fueron originales porque reflejaron la gloria de Cristo. Y viene una pregunta, ¿qué hacer para hacer esa imagen o empaque de ese producto original? Y Dios me regalaba 3 puntos muy importantes para que hoy se los lleven en su corazón. No sé si los 3, 1, 2, pero que se lleven cualquiera de los que se ajuste a la situación. El primero era, elimina la justificación, ¿sí? Si vemos que hay un pecado original, ¿verdad? Pues nos podemos remitir exactamente a Génesis 3, 8, 13, ¿sí? Y dice así, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella contestó, la serpiente me engañó y comí. Como vemos, desde ese momento que entra a esa relación de Dios con su creación, con el hombre y con la mujer, el pecado comenzó a ser justificado, ¿verdad? Porque ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, reconocieron, mucho menos la serpiente que fue, digamos, como que el artífice de toda esa obra de engaño, de toda esa ¿cómo se le puede llamar a eso? Bueno, no sé, estrategia para que ellos cayeran. Pero la justificación tenemos que tener claro que nos impide reconocer nuestro pecado para podernos arrepentir de él, ¿sí? Y en segunda instancia, la palabra de Dios también en primera de Juan 4:15 dice, cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios
y Dios en él. Entonces, si nosotros caemos en justificarnos, pues se nos va a dificultar, o sea, vamos a tener mucho más problemas en poder primeramente recibirlo a Él, en recibir su mensaje, en practicar su mensaje, ¿verdad? Porque esa justificación va a estar ahí bloqueándonos. Pero también es importante saber que si bien en Génesis 3:4 dice así, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. En esa estrategia, la serpiente, Satanás, ¿qué hizo? Coger la verdad y tergiversarla, ¿sí? Coger y sembrar, yo llamaba antes, que no conocía del Señor, verdades a medias, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien usó las verdades a medias? No me lo digan. Yo usaba verdades a medias, que era como decir, si yo estoy mal parado como el cuento, yo contaba que iba a estar en ese lugar, pero no contaba el santo por si me llegaban a ver. Eso se llama una verdad media. Y eso fue lo que hizo la serpiente. La serpiente llegó y le dijo que ellos que no iban a morir, pero sí les estaba diciendo una verdad, que iban a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasa cuando uno peca sabiendo que eso está mal? Lo primero que viene a nuestras vidas, ¿qué es? El temor, ¿verdad? Lo primero que viene a nuestras vidas es tal vez frustración, tal vez nos podemos llenar de orgullo creyendo que estamos mintiendo y como que no nos descubren, y viene una ruptura entre nuestra relación con Dios, ¿cierto? Porque el pecado es lo único que logra apartarnos de Dios. Pero es por esto que el Señor, a través de una obra original, que fue la obra que hizo Jesús, ¿sí? Esa obra de venir y morir por cada uno de nosotros, de venir no solamente a morir, sino a resucitar para quitarnos ese pecado original, nos deja plasmado algo en la palabra, y es que 365 veces está escrita en la palabra no temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una muralla o en un castillo, digámoslo así, pueden haber varios francos, diría yo, que son como los lados, la retaguardia, el frente, los lados, ¿sí? Y el franco por donde más nos puede atacar el enemigo es por sembrarnos miedo, ¿sí? Por tentarnos, hacernos caer y después venir y juzgarnos, señalarnos y meternos pensamientos en la cabeza de que no somos dignos, de que como Adán escóndanse, que por ahí está Dios, ustedes ya mire que ustedes están desnudos, qué vergüenza, y los terminó apartando del Señor, ¿verdad? Pero entonces Dios nos da 365 veces la palabra no temas en las Escrituras, una por cada día. ¿Quién no tuvo miedo cuando estaba pasando lo del COVID? ¿Quién no tiene miedo con todo lo que está pasando hoy en día en nuestro país, en el mundo, verdad? Pero el Señor, ¿qué nos dice? No temas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mismo Jesús? Encontraremos aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Entonces, lo único que puede debilitar ese franco o esa barrera, aparte, o que puede abrir al temor o a la oportunidad de Satanás para que venga a sembrar temor en nosotros, es que nosotros desde adentro tengamos justificación en nuestra vida. Si nosotros nos justificamos, nosotros no estamos siendo libres. No lo digo por decirlo, la palabra de Dios dice, la verdad nos hará libres. Y hay veces que el enemigo quiere decirnos, no, esa verdad no la digamos, porque, mire, hace poco pasaba una situación en donde pasó un accidente, ¿sí? Y en ese accidente, pues hay unos familiares de mucha edad, de mayoría de edad y digamos que en una situación delicada de salud. Y entonces, no, que oremos por él,
pero no le vayamos a contar a sus familiares porque de pronto esa noticia los puede afectar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a orarle a Dios si estamos justificando decir mentiras con buenas intenciones? La mentira es mentira y el pecado es pecado, ¿sí? Eso no hay que mentira piadosa para que no sea grande el problema, no, porque lo que hacemos es debilitar ese franco, lo que hacemos es que el enemigo venga y nos haga caer, lo que hacemos es bloquear realmente esas oraciones que le estamos colocando al Señor. Entonces, nosotros mismos debemos tomar la decisión de eliminar la justificación, ¿sí? De no prestarnos para decir mentiras, de no prestarnos para hacer lo que es incorrecto, ¿sí? Por más buena intención que tenga. Para los que son empresarios, hay momentos en los que la persona que lo asesore uno contablemente le puede decir, mire, esto se puede cuadrar así de esta manera y usted se ayuda, ayúdate que yo te ayudaré, así le dicen a uno, ¿sí? Pero, ¿qué tiene uno que decir? Venga, la palabra de Dios que dicen, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si hay que pagar impuestos, pues hay que pagarlos. Que es que se los roban, que es que no los… Pues allá ellos tendrán que rendirles cuentas a Dios, pero cada uno de nosotros vamos a ser libres. Y de verdad, cada uno de nosotros que estamos recibiendo esta palabra, vamos a poder ser la mejor versión que Dios quiere tener en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Una versión original, una versión con poder, una versión con autoridad, ¿sí? Porque hay veces que tenemos las situaciones enfrente, llevamos muchos años en la iglesia, pero como tenemos el franco debilitado por esas justificaciones, como que no nos tomamos, no nos tomamos ese poder para venir y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Y el segundo punto es arrepentirnos y bautizarnos. Pues en Mateo 4 y en Mateo 28, en Mateo 4 dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, que eso lo comenzó a predicar el Señor, ¿verdad? Pero en Mateo 28, 19, 20 está la gran comisión y dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero en ese mismo capítulo que les leí de Hechos 2, ¿sí? Ahí se narra ese momento, o sea, ese momento en Hechos 2 arranca desde el momento estaban en el tiempo de Pentecostés sus discípulos, ¿sí? Los apóstoles, dice la palabra. Y que en ese momento todos ellos estaban juntos, ¿sí? Como nosotros, que estamos juntos, tal vez escuchando la palabra, compartiendo la palabra. Pero hay una parte que dice, estaban unánimes juntos, o sea, hace referencia de estaban en un mismo espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué lograban estar en un mismo espíritu? Porque en ellos ya había habido arrepentimiento. Recuerdan que Pedro había negado 3 veces a Jesús, pero ya Jesús, cuando había resucitado, 3 veces le había preguntado que si lo amaba, ¿sí? Y en la tercera le dijo, entonces apacienta mi rebaño. Pues ahí, desde ahí, fue una de las primeras predicaciones de Pedro, apacentando su rebaño, y se unieron 3,000. ¿Pero por qué? Porque ellos ya se habían arrepentido, ellos ya se habían bautizado. Aparte de eso, el arrepentimiento y el bautismo fue algo que practicó el mismo Jesús, o sea, él mismo nos dio ejemplo. Por eso si alguno de ustedes ya lleva bastante tiempo en la iglesia, yo estuve hace poco en el último bautismo, y de pronto, claro, tenemos un orden en la iglesia de que las personas hagan vida nueva, tengan, digamos, como unos conceptos y entiendan lo que están haciendo. Pero si el Espíritu Santo les pone en su corazón el bautizarse y no han hecho vida nueva, pues háganlo, ¿sí? Háganlo porque
porque cuando ya está esa decisión, ustedes se están uniendo al Señor, que muy seguramente que así usted lo vaya a hacer porque el Señor se lo puso en el corazón, por esa convicción, por una palabra, porque Dios le habló, habrá alguien no, inclusive allá mismo, el día del bautismo se vuelve a explicar qué es el bautismo, pero eso es una decisión que no debemos postergar, ¿sí? Que no debemos decir, no, ya después me bautismo, no, es que, no, porque si yo ya me arrepentí, si yo estoy viviendo una vida libre de pecado, obvio, teniendo claro que el arrepentimiento es darle la espalda al pecado, ¿verdad? Entonces, pues ya debo tomar la decisión de unirme al Señor para siempre. ¿Y por qué? Porque de esa manera, como lo plasmó Jesús en Mateo, vamos a poder cumplir esa gran comisión, ¿sí? Que día el pastor Oscar decía, todo el proceso del cristianismo, ¿sí? Arranca en venir. El Señor dice, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Pero el Señor también, después de que nos sana, después de que nos da esa leche, que es la palabra, también comienza a darnos alimento sólido para decirnos que ahora vayan y lleven las buenas nuevas, ahora vayan y lleven el evangelio del arrepentimiento y bautícenlos en mi nombre, como les acabé de leer. Entonces, eso es lo segundo que debemos hacer para realmente ser esos discípulos, porque todos decimos, cuando nos preguntan, ¿y usted a qué iglesia va? ¿O usted de dónde es? ¿O usted cuál es su familia en Cristo? Todos decimos, no, yo voy a ICDC. ¿Y qué es ICDC? Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Pues si tú hoy tomas la decisión de ser un discípulo de Cristo, pues debes eliminar esa justificación, arrepentirte de lo que solamente tú y el Señor sabes que debes hacer, porque Dios no quiere discípulos perfectos. Dios no quiere discípulos perfectos. El único hombre al que llamaron o al que le dieron el honor de tener el corazón conforme al de Dios fue David. Y David fue tan imperfecto como todos nosotros, pero era un hombre que cuando reconocía, porque él no tenía justificación, él no le dijo, ay, es que Bersabé estaba de rechupete, no, y es que ya metí la pata y entonces la seguí metiendo, tampoco, él no hizo eso, él enseguida se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Y fue y le pidió perdón a Dios, y hasta no sentir que Dios lo había perdonado, no salió de ahí. Eso es arrepentimiento. Porque si nosotros le decimos, Señor, perdóname porque estoy mirando esto que no debo, perdóname porque estoy haciendo estos negocios que sé que no son correctos, pero igual le pido perdón y sigo en lo mismo, pues simplemente estoy sintiendo remordimiento, ¿verdad? Y simplemente estoy cayendo también en la justificación. Y el tercer punto es recibir al Espíritu Santo. En Hechos 2, 36, 38 dice, por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Vemos como en ese mismo capítulo 2, sencillamente Dios nos facilita tanto las cosas, porque muchas veces creemos o llegamos a pensar que debemos hacer muchísimas cosas para recibir el Espíritu Santo. ¿Es importante formarnos? Claro. ¿Es importante venir a curso de vida nueva? Claro. ¿Es importante hacer madurez? Claro. ¿Es importante venir miércoles y domingos a la iglesia? Claro. Pero lo más importante para recibir al Espíritu Santo lo dice acá la palabra, arrepiéntanse y bautícense, ¿sí? Pero un arrepentimiento genuino. Eso realmente nos va a dar la oportunidad de poder recibir el Espíritu Santo. Lo demás, eso va a sumar a esa madurez, eso va a sumar a mi relación con el Señor, a poder escuchar más claramente su voz para tomar decisiones. Pero el recibir el Espíritu Santo
es solamente a través de el arrepentimiento y el bautismo. Acá atrás, por favor me devuelven al primer punto. Yo les coloqué algunos de los beneficios que nos trae, por ejemplo, eliminar la justificación. Y uno de los beneficios es que ya no vamos a sentir miedo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo antes veía de todas las películas de terror y vieran lo gallina que era. A mí me daba terror ir a la finca y pasar el broche, yo lo abría, pero para devolverme a cerrar lo que quedaba oscura, y yo bien grande, terrible. Yo le decía al que iba acompañando, yo lo abro pero usted lo cierra. Entonces, ¿pero por qué? Porque había una justificación. Yo decía, no pasa nada si miro películas de terror. No, sí pasa, porque eso queda en nuestra mente. Esos miedos comienzan a entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo segundo, que otra de los beneficios cuando eliminamos la justificación es que también se eliminan las dudas, ¿sí? Ya no vamos a tener dudas. Si no hay justificación en nuestra vida, no van a haber dudas, ¿sí? Vamos a minimizar las pérdidas, ¿sí? Cuando quitamos la justificación, se eliminan las pérdidas. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe y nuestra esperanza está ¿en quién? En el Señor, en el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y también ya no le vamos a abrir la puerta al desánimo, porque la justificación también trae el desánimo y la frustración. Pero también en el segundo punto, el arrepentirnos y bautizarnos es y de hecho viene del arrepentimiento, pero trayéndolo a ser original, la copia ya no es una opción, ¿saben? Hoy, delante de Dios y delante de ustedes, yo le pido perdón a Dios porque yo era de los que, hay una película de esas, pero si en todas partes las venden, eso no pasa nada, pero eso es una copia, ¿sí? Y sé que hoy Dios me está hablando y me está diciendo, jamás, porque ahí lo dice, la copia ya no va a volver a ser una opción, porque yo quiero ser original y es preferible ahorrar, que el original vale. ¿Sabe cuánto valió la obra de Cristo? Su vida. ¿No les parece que valió muchísimo la sangre de Cristo para que nos perdonáramos o para que hubiera perdón de nuestros pecados? Vale, las cosas buenas valen. Y si no, no les voy a decir ahora que se endeuden, no, porque eso tampoco está bien, pero podemos ahorrar. Si queremos tener algo original, pues ahorramos. ¿Y por qué no mejor? ¿Por qué no sencillamente entregarle nuestra vida al Señor para que todas esas cosas originales vengan del original, ¿verdad? Por añadidura, porque así es. Él es el dueño de todas las cosas y Él nos va a dar para todos nuestros anhelos y nuestros sueños conforme a su voluntad. Y en ese mismo punto también hay otras beneficios, y es que cuando tú te arrepientes, tú recibes tu propósito en Cristo, ¿sí? Allá creo que están, sí. Recibes tu propósito en Cristo, recibes la salvación y la vida eterna. ¿Será que con todo lo que trabajas, con las casas y con los carros y siendo el mejor empresario, puedes comprar tu salvación y tu vida eterna? No. Mi papá fue una persona que fue muy visionario y muy soñador. Inclusive el día que lo tuvimos que enterrar, ese día le robaron sus mejores zapatos allá en la funeraria, ¿sí? Entonces uno no se lleva nada, ¿verdad? Nada se lleva uno. Y hay veces perdemos la familia, perdemos nuestros hijos porque crecen y no nos damos cuenta, persiguiendo las cosas, como decía Salomón en Eclesiastés, por correr detrás del viento. Amén. ¿Qué más pasa? Se restaura tu relación con Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te bautizas, se restaura tu relación con Dios, porque a eso vino Jesús, a restaurar la relación tuya con el Señor. Pero también entras en un proceso de construcción, porque vuelvo y les digo, Dios no espera discípulos, ni siervos, ni líderes, ni ovejas perfectas. Él, como decía en el sellito de original, dice auténtico y original. Por eso me gustó, porque aparte de original, Él te quiere usar como te creó, auténtico, como tú eres. Que hay que corregir cosas. Mi esposa a veces me dice, tú ya no puedes decir eso, eres un pastor. Entonces
que sí hay que corregir cosas, pero Él quiere usarnos como nos diseñó, ¿sí? Él quiere usarnos así, a todos, a todo el que atienda el llamado. ¿Y qué beneficio nos trae recibir al Espíritu Santo? Recibir sus dones, ¿sí? Recibir ese don. Yo le decía a una persona, tal vez podemos trabajar mucho y lograr muchísimos éxitos y cosas en este mundo, pero algo que uno se puede llevar en el corazón es cuando una familia te dice gracias, porque gracias a ustedes conocimos del Señor. Cuando tú vas y oras por alguien y esa persona te llama y te dice gracias porque estoy mejorando. O cuando tú sencillamente te encuentras a alguien que necesitaba ser escuchado o que necesitaba un abrazo. O cuando tú llamas a alguien porque el Señor te puso que lo llamaras y esa persona estaba necesitando ser llamada, ¿sí? Y esos dones vienen del Espíritu Santo. El discernimiento viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces, también recibimos santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a ser santos, no perfectos, santos. Santidad es poder reconocer que nos estamos equivocando, es poder reconocer que necesitamos del Señor y que Él nos quiere. Hay veces le tenemos tanto miedo a la santidad porque la relacionamos con perfección y no, santidad es vivir en su presencia. Por eso, antes de venir Jesús, los siervos, los levitas tenían que hacer cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Purificarse, mejor dicho, sacrificios, expiaciones para poder entrar al lugar santísimo, ¿sí? Solamente ellos lo podían hacer. E ir a encontrarse al Señor en ese lugar santísimo para venir y traerle un mensaje a su pueblo. Yo soy el más de los imperfectos, no soy un santo, pero le pido a Dios que me dé su gracia, que me use, que como me hizo, pueda llevar una palabra y cada uno de ustedes lo puede hacer. Si le creen al Señor, si buscan su santidad, si reciben al Espíritu Santo y sencillamente reciben sus dones, su santidad. También podemos recibir la revelación, porque esta palabra es una revelación que sencillamente recibí en una silla allá atrás ese día, ¿verdad? Y la podemos compartir. Pero también recibimos consuelo, ayuda, porque lo dijo Jesús: yo voy a Dios Padre, me sentaré a su derecha, pero les dejo mi Santo Espíritu, el ayudador y el consolador. Por eso, el primer consuelo, porque el Señor va a poner muchas personas tal vez a consolarte. Y como le pasó un día a mi esposa, que ella decía necesito un abrazo, y ese abrazo, ese consuelo llegó de quien menos se lo imaginaba, ¿verdad? Pero ella sintió que como era de quien menos se lo imaginaba, era el Señor abrazándolo, ¿verdad? Y así yo creo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Él siempre está ahí